El op art es una corriente artística que surge en 1958 en los Estados Unidos. Consiste en el uso de colores, formas sencillas, sombras y luces con las que los artistas eran capaces de crear un particular movimiento en sus obras. Este movimiento es un efecto óptico. De ahí el término op art. En 1965, el movimiento artístico del op art fue definido gracias a una exposición en el Museo de Arte Moderno ubicado en Nueva York. Dicha exposición se llamó The Responsive Eye, y fue gracias a ella que el op art se expandió a un nivel internacional más allá de los Estados Unidos. Entre las características más importantes del op art se encuentra que el blanco y negro son los colores predominantes. No existe un movimiento real, sino figuras que crean ilusiones. Se usa como recurso las líneas paralelas. Las figuras tienden a ser muy simples. Se usa pintura acrílica para que las superficies estén limpias, definidas y lisas. No se plasman emociones y sensaciones como en la mayoría de corrientes. Y además, el observador participa moviéndose en muchas de las obras, para así poder apreciar el efecto óptico. Dentro de los representantes más importantes de este movimiento se encuentra Víctor Vasarely, con obras como La Cebra o Tigres, Edna Andrade, con obras como Torsión y Black Dragon, o Mario Nigro, con obras como Scacchi y Spazio Totale. Para llevar a cabo mi obra de arte, yo me inspiré en Edna Andrade y su obra Torsión. Primero que nada, me aseguré de hacer una ilusión óptica efectiva e interesante, en la que el espectador tuviese que buscar las diferentes conexiones entre túneles y de verdad sintiera profundidad por toda la obra. Además, debido a que el op art no expresa ningún sentimiento, mi obra tampoco lo hace, sino que el objetivo simplemente es confundir al espectador, lo cual va de la mano con la justificación filosófica que estaré explicando más adelante. Otras características que comparte mi obra con el op art son los colores blanco y negro, las líneas paralelas, las figuras simples y el observador moviéndose para participar en el efecto óptico. Para llevar a cabo mi obra de arte, utilicé la técnica de plumón sobre papel caplé. Esto debido a que utilizar pintura en esta corriente es muy complicado, debido a que se requiere de gran precisión, exactitud y, como vemos en el boceto, muchas líneas rectas. Es por ello que los materiales que utilicé fueron papel caplé, plumón negro, lápiz y regla. La regla no solo me sirve para trazar líneas rectas, sino que además el op art requiere de matemáticas, pues como mencioné, requiere mucha precisión. Es por ello que para obtener el efecto óptico que hay en mi obra, requerí de medidas muy exactas y específicas. Además, podemos ver que la técnica que utilizo, los túneles, es más o menos igual a la que presenta Edna Andrade a su obra Torsión. Sin embargo, lo que yo traté de hacer fue hacer túneles asimétricos que se unieran entre sí de formas muy caóticas. De esa forma, podía crear una ilusión óptica que no tuviera absolutamente ningún sentido o explicación. En cuanto a la conexión interdisciplinaria, yo estuve trabajando con el filósofo Albert Camus, padre de la filosofía del absurdo, la cual expresa que nada tiene sentido, o más bien, buscar el sentido de la vida es algo que no tiene sentido. Por ejemplo, el universo se creó hace 13.800 millones de años, mientras que los humanos existimos hace solo 300.000 años, es decir que representamos el 0.00002% de la existencia del universo. Somos totalmente insignificantes, y esa es una de las razones por las que preguntarse el sentido de la vida es algo que no tiene sentido, es absurdo. Yo asocio mi obra directamente con la filosofía del absurdo, basado en que no importa cuánto piensas en el motivo de la vida o de la existencia, pensarlo solo te llevará por el mismo camino una y otra vez, y cada vez el camino será más angosto y tedioso, hasta que llegue el día en el que entendamos que no hay razón de vivir, pues el absurdo de la existencia es lo único que tiene sentido.
Esto lo vemos en mi obra reflejado en los túneles que representan lo confuso, tedioso e imposible que es buscar sentido a lo que no tiene sentido. Además, al final del túnel mayor vemos como lo único que se logra concluir es nada, y así empieza un nuevo ciclo de la búsqueda del sentido, pero ahora más angosto y desesperante que antes, solo para volver a concluir nada y llegar a un camino cada vez más estrecho y sin sentido. Eso es justo lo que traté de hacer con mi obra de arte y los túneles caóticos, asimétricos y sin orden, crear confusión en el espectador hasta que éste simplemente concluyera que no hay nada que concluir. Aquí podemos ver el resultado final de mi obra, antes y después de haber pasado por un escaneado digital. Esto debido a que considero que el escaneado incrementa el efecto óptico de la misma. Muchas gracias por su atención.